Ahí está. Un escritor que se presenta dentro de unos días en la Feria del Libro dio una nota y dijo cuestiones que me parecieron muy terribles y no podía no responderle. Sentía que si no decía esto no podía venir a la radio. Entre las cosas que dijo que los homosexuales somos insanos, invertidos, con tendencia a la destrucción, que tenemos 7% más de probabilidad de estar en las drogas, 14% más en el índice de suicidio, que el 75% de las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual somos homosexuales, que tenemos 4 veces más propensión al alcoholismo y que la perspectiva de vida que tenemos es 25 años menor y de mucha infelicidad. No voy a discutir los números con Nicolás porque primero no los conozco y es probable que alguna de esas cifras sea real. Pero sí le quiero decir desde adentro y en primera persona algunas cosas. De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que lo ponía contento. Para mí era una tortura. Porque pasar de donde estábamos en la hilera, donde estaba la bandera, implicaba 12 metros en donde todos me gritaban puto. En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis 3 deseos era pedir por favor no ser gay. Jamás se lo conté a nadie. Y jamás lo viví, hasta los 20. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Y me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo. Y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Durante más de 100 días, lo repito, todos los días recibía un correo que decía cómo me tenía que suicidar y me argumentaba por qué. Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme. A mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo por homosexual. Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de 2 horas en la puerta. Y después de 2 horas, mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía: no sos digno de que yo te atienda. ¿Qué es peor que lo que él hacía? Que yo me lo creía. ¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser. Es probable, pero no porque no seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad. ¿Sabías que hay muchas personas homosexuales que sufrimos nosofobia y durante muchísimo tiempo, después de cada relación sexual, salimos corriendo a hacernos un análisis porque nos educaron creyendo que los homosexuales éramos los idosos? ¿Tenemos conductas autodestructivas? Puede ser. Puede ser. Nos enseñaron que no nos merecíamos que nos quieran. Yo no te conozco, Nicolás, no te juzgo. Inclusive te diría que hasta puedo entenderte. Algo que me enseñó la Fundación es intentar entender cada una de las formas de pensar. Porque además, yo que soy homosexual, que lo vivo, que lo siento, alguna vez pensé igual que vos, entiendo que no puedas entenderlo. Tampoco voy a pedirte que cambies de opinión, porque no sé si es mi rol. Pero sí te quiero pedir empatía, amorosidad y sobre todo responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono delante, porque uno nunca sabe quién está escuchando. Y por eso elegí decir esto hoy. Por Tomás, que es un chico trans que vivía en la residencia de Córdoba y en diciembre se quitó la vida porque el dolor era demasiado. Por Fernando, que se presentó al proceso de selección y antes de irse nos quiso decir que era homosexual porque tenía miedo que esa sea la razón por la que lo dejemos afuera. Por Agustina, que hoy está estudiando en la residencia, pero se autolesiona porque cree que no vale demasiado. Por el pibe que me enamoré, que nunca pudo darme ni un beso porque no se anima a salir del armario porque tiembla de miedo. Por Fito, un señor que me crucé el otro día, que tiene 62 años y recién a los 62 se animó a besar a un hombre. No somos insanos, Nicolás. Pero sí vivimos en un mundo que muchas veces, por discursos como el tuyo, puede resultar insano para nosotros. Y para quienes nos esté escuchando y diga que tenemos una perspectiva de infelicidad, quiero decirles que yo soy tremendamente feliz, que tengo 39 años, que amo profundamente lo que hago, que amo profundamente quién soy y por eso estoy leyendo esto, y que duermo poco porque amo profundamente la vida y quiero vivirla al máximo. Gracias. El viernes... Bueno, muy fuerte, ¿no? Muy duro, muy duro. Hay muchas cosas que son recontra importantes acá. Porque, primero que nada, bueno, esto de Nicolás Márquez y las estadísticas estúpidas que comparte, demuestra la importancia de tener una perspectiva de género y diversidades, incluso en la ciencia e incluso en las estadísticas. Las estadísticas per se son números, ¿sí? Son números y no son personas. Hablan a veces de las personas, pero nunca pueden hablar por las personas. Una estadística es tan fría como es un número, en contraposición a lo cálido que es una experiencia y un discurso como el que acabamos de escuchar, con toda la potencia que tiene. Entonces,
no tener una perspectiva de género, o al menos una perspectiva mínimamente crítica para leer estadísticas, nos lleva a errores como el que comete por ignorancia profundamente y también por maliciosidad este muchacho Nicolás Márquez. Porque justamente todos esos índices de que supuestamente hay más tasa de infelicidad, que hay más tasa de disconformidad con el cuerpo, que hay más tasa de suicidios, etcétera, 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 leyéndolos desde cualquier perspectiva mínimamente crítica, podemos darnos cuenta de que eso no es intrínseco de la orientación sexual de una persona o de la identidad de género de una persona, sino que tiene que ver con una sociedad que no acepta, criminaliza, violenta y persigue sistemáticamente a todas aquellas personas que no encuadran dentro de lo establecido o de lo supuestamente normal. Entonces la gente no es que sufre por ser gay, lesbiana, trans o lo que fuera, así como no se sufre intrínsecamente por ser heterosexuales. Se sufre por el rechazo que se siente socialmente desde las primeras instituciones, porque en general estas personas son excluidas, como contaba él, principalmente de la institución más fundamental que tenemos los seres humanos, que es la institución familia. Y eso en general va generando, valga la redundancia, una cadena de exclusiones que pasan por la familia, por la escuela. Una vez que quedaste expulsado o expulsada de la escuela, quedas también expulsado o expulsada del sistema de trabajo formal, del sistema educativo superior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son personas que están condenadas a ser marginalizadas. Insisto, no intrínsecamente por quiénes son o con quién se acuestan o lo que fuera, sino por una sociedad que es intolerante y violenta respecto de lo diverso. Entonces, aportar una lectura crítica lo que nos ayuda a ver es que esos datos por sí solos no significan nada y que en ningún caso deberían tomarse para naturalizar que supuestamente las personas que padecen más es porque ellas son las que están mal, sino que probablemente lo que esté mal es una sociedad que sigue haciendo que la gente sufra tanto por cuestiones que tienen que ver con ser quien uno es o amar a quien uno ama o acostarse con quien uno se acuesta. Entonces, lo retrógrado está en ese análisis de los datos. Ahora, otra cuestión que es importantísima y tiene que ver con lo que veníamos hablando es el papel de los profesionales de la salud. Todavía hoy en día hay psicólogos y psicólogas que ejercen o recomiendan terapias de conversión y de reparación, así como lo escuchan. Hoy en día se siguen dando esos tratamientos con carpa, en las sombras, porque obviamente son ilegales y son denunciables, pero en muchos lugares siguen ofreciéndose este tipo de terapias que básicamente consisten en convertir a una persona a heterosexual, restituir su normalidad, ¿sí? Como si fuera incorrecto aquello que esas personas son. Y se aprovechan de toda la culpa que históricamente y socialmente se ejerce sobre estas personas para que esas propias personas se crean que algo está mal en ellos o en ellas y entonces tengan que ir a que estos profesionales de cuarta, que obviamente se pasan la ética por donde no les da el sol, traten de cambiar su esencia, ¿sí? A veces con cierto éxito, pero en realidad no es que la persona se vuelve heterosexual, sino que termina reprimiéndose o censurándose al máximo y viven vidas tremendamente infelices, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablando de esto de la ética, del código de ética, que en este caso cuando lo hace un profesional o una profesional, por ejemplo un psicólogo o una psicóloga, hay un código de ética y hay un tribunal de disciplina. Entonces, cuando hay mala praxis, como en este caso, si bien muchas veces eso queda en lo privado, lamentablemente, y queda impune, pero si la propia persona logra asesorarse y darse cuenta de que eso está mal, tiene a dónde acudir. Si a vos te hacen mala praxis, un médico o un psicólogo, hay colegios profesionales a los que vos podés acudir para reclamar o denunciar. Y hay tribunales de disciplina que pueden prestar atención a esto. En el caso de las terapias alternativas, no hay ningún lugar a donde acudir. Entonces una persona puede jugar con tu salud mental sin formación, sin importarle, con fines únicamente lucrativos, etcétera, 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 pero vos después no tenés a dónde acudir y no hay sanciones éticas para esa persona, porque sí, existe por ejemplo la figura de... ¿cómo es que se llama? Ejercicio ilegal de la medicina y demás, pero bueno, en general es mucho más difícil acceder a ese tipo de denuncia y, como digo, no hay un marco y es mucho más difícil probar todo lo que pueda llegar a suceder
en esos ámbitos, además de toda la coerción y la influencia social que suele haber en esto que tiene que ver con lo sectario, digamos, ¿no?